Hay que situarse en 1981. España vivía una de las peores crisis sanitarias de su historia reciente. Miles de personas muertas y decenas de miles con secuelas de por vida por consumir, supuestamente, aceite de colza adulterado. Esa es la historia que todos conocemos, la versión oficial. Pero, ¿y si no fue un accidente? ¿Y si en realidad fue algo diseñado? Hoy vamos a desgranar un informe secreto que cuenta una historia muy diferente, una que lo cambia absolutamente todo. Todo esto empieza en julio de 2025. Una periodista de investigación recibe un correo anónimo. Pero no es el típico soplo, no. Adjunto viene un dossier de 200 páginas que amenaza con reescribir una tragedia nacional. El asunto del correo es corto, pero muy directo, casi como una advertencia. Lo que se muestra en el PDF es real. Y esta es la bomba que contenía el informe. Una afirmación brutal. El envenenamiento masivo no fue cosa de empresarios sin escrúpulos, sino un experimento de bioingeniería a escala masiva. O sea, una auténtica locura. Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia. Pero claro, para entender cómo algo tan gordo puede salir a la luz, primero hay que saber quién fue la persona que recibió esta filtración. Ella es Olaya Sigüenza, una periodista de 40 años que, después de un inicio algo frustrado en la radio deportiva, por fin había encontrado su vocación. Trabajaba como investigadora para el canal de un youtuber muy famoso, un tal AP, y sus reportajes se estaban convirtiendo en lo más visto del canal. Era una tía tenaz, rigurosa, vamos, la persona perfecta para recibir un secreto de este calibre. Vamos ahora al meollo de la cuestión, al documento en sí. ¿Qué era exactamente lo que contaban esas 200 páginas? Pues bien, el dossier, que se titulaba Informe Anción, soltaba una tesis increíble, que la crisis sanitaria no fue la causa de todo, sino la consecuencia no deseada de una prueba secreta. El objetivo, según el texto, no era envenenar a nadie, sino probar una nueva tecnología química que tenía un potencial económico, gigantesco. Y aquí la historia ya parece sacada de la ciencia ficción. El informe habla del anfión, una supuesta sustancia con una dualidad atómica única. ¿Y para qué servía? Pues para hacer algo que la física dice que es imposible: fusionar agua y aceite de forma estable. Solo con imaginar las implicaciones económicas es que marea. Al resultado de esta fusión, el documento lo llamaba cristal líquido eterno. El objetivo era puramente comercial: poder vender productos diluidos masivamente con agua como si fueran puros. O sea, multiplicar los beneficios de una forma exponencial. Y el aceite de colza, al parecer, solo fue el primer conejillo de Indias. Claro, una tecnología como esta tenía que probarse, y según el informe sus creadores decidieron hacer una prueba a escala real, usando a toda una población como si fuera un laboratorio. Y esto es, probablemente, lo más espeluznante de todo el informe. Lo que se muestra aquí es supuestamente la tabla del propio documento que detalla un ensayo clínico macabro a escala humana. La idea, según se lee, era distribuir diferentes lotes de aceite, cada uno con una concentración distinta de anfión, para medir su toxicidad directamente en la gente. El lote 1 era básicamente una sentencia de muerte. Tenía 2 partes de anfión por cada una de aceite. Los efectos que se describen eran un colapso metabólico inmediato, fulminante, 0 margen de supervivencia. Luego estaba el segundo lote, con una proporción de 1:1. Este no estaba diseñado para ser letal al momento, sino para provocar enfermedades crónicas, daños graves a largo plazo. Permitía estudiar los efectos de una exposición más prolongada. Pero es el lote 3 el que revela la naturaleza siniestra de este supuesto experimento. Una dosis muy baja, casi imposible de detectar, con un efecto retardado. Las consecuencias, como cáncer o anemias, no aparecerían hasta 20 años después. Imposible conectar la causa con el efecto. Era, en fin, el crimen perfecto. Ante la que se había liado, el informe afirma que los responsables no buscaron justicia, ni mucho menos. Al revés, activaron un plan de encubrimiento masivo y, lo que es aún más increíble, se pusieron a perfeccionar la fórmula. La estrategia de contención, según el documento, se basó en 3 cosas. Primero, parar el experimento, porque la carnicería era evidente. Segundo, inventarse una coartada que sonara creíble, la historia del aceite de colza industrial que todos conocemos. Y tercero, usar sus influencias al más alto nivel para que la verdad nunca, jamás saliera a la luz. Pero es que aquí la historia da un giro todavía más oscuro. Para los creadores de la anfión, lo de España no fue un fracaso humanitario, fue una prueba de concepto valiosísima. Aprendieron de sus errores y se pusieron a trabajar en la versión 2.0. Y así es como supuestamente el proyecto evolucionó. Del anfión, que era tóxico y problemático, se pasó al anfilito. Esta nueva versión, dice el informe, se probó en Grecia,
Era estable y mucho, mucho más rentable. Permitía diluir una parte de aceite con 4 de agua. El ensayo clínico había terminado. Ahora tenían el producto comercial listo. Después de meses dándole vueltas, verificando la información y midiendo los riesgos, Olaya y AP tomaron una decisión. Había que publicar la historia, costara lo que costara. En la Navidad de 2025 lanzaron el reportaje en el canal de AP. Lo titularon Informe Colza Pelícano, un guiño clarísimo a aquel thriller de conspiraciones. La expectación era máxima. Se esperaba una conmoción nacional. Pero pasó justo lo contrario. La historia no explotó, sino que implosionó sobre la propia periodista. En vez de un debate nacional, lo que hubo fue una campaña de desprestigio brutal contra Olaya. La acusaron de inventarse fake news, la ridiculizaron y el resto de los medios le dio la espalda. La verdad, o al menos esta versión de ella, murió enterrada bajo una montaña de ruido. Y así, el informe Anfión acabó en el cajón de las teorías de la conspiración. Pero sus últimas páginas dejaban una reflexión en el aire, una advertencia final. Esta frase, sacada de las conclusiones del informe, es un cierre que te deja helado. Sugiere que el objetivo del Anfión, al final, se cumplió. Que esa tecnología para diluir alimentos no solo existe, sino que simplemente aprendió a no dejar un rastro de víctimas tan evidente. Y eso nos lleva a una última duda, una que va más allá de la tragedia de la colza y que apunta directamente a nuestra nevera, a nuestro día a día. Porque al final, este informe no solo denuncia un presunto crimen del pasado, plantea una pregunta aterradora sobre nuestro presente. ¿Con tecnologías como el supuesto anfilito, podemos estar seguros de lo que comemos? Una pregunta que, de momento, se queda sin respuesta.